Bien, queridos, hoy vamos a continuar con la serie Vivamos en Luz, y el título de la predicación de hoy es ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién conoce a Dios? Y mientras los encuentran el texto en sus Biblias, pues déjenme decirles que conforme avanzamos en la serie, basados en la primera carta del apóstol Juan, hemos ido aprendiendo que siempre en las iglesias hay personas que son verdaderamente creyentes, ¿no? Fieles creyentes, no perfectos, fieles creyentes, que buscan al Señor, que quieren vivir como Dios quiere. Pero la realidad es que también hay otras personas que profesan ser cristianas, pero en verdad no lo son. Eso no es nuevo. Eso ha existido siempre y seguirá existiendo. Recuerden que el trigo y la cizaña deben crecer juntos hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Hay unos que aparentan, tienen toda la imagen de ser cristianos, pero no lo son por sus vidas. El pastor inglés Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente sobre estos falsos creyentes. Parece que su cristiandad la guardan en una bolsa, la sacan el domingo por la mañana y la guardan por la noche el mismo domingo. Porque de lunes a sábado hablan correctamente, pero viven como no cristianos. Tremendo, ¿no? Parece que su cristiandad la tienen guardadita y solamente el domingo, pero entre semana la tienen guardada, la vuelven a guardar. Hoy avanzaremos en las marcas del verdadero cristiano, y cada uno de nosotros debemos revisar si poseemos esas evidencias que Juan nos enseña. Sin duda alguna, quien vive diferente a la voluntad de Dios, cuya voluntad está expresada en la Biblia, es porque no ama a Dios y no le conoce. Quien no vive, quien no busca vivir en la voluntad de Dios, definitivamente no lo ama y se nota que no lo conoce. Y aquí le hago esta pregunta a usted: ¿ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? ¿Usted conoce a Dios? ¿Puede afirmar esto? Sí, yo lo conozco, yo lo amo. En el texto de hoy veremos quiénes son los que verdaderamente conocen y aman a Dios. Veremos la marca del verdadero cristiano. Hoy vamos a estar entonces nuestro texto, primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a ir del verso 1 al verso 6. El apóstol Juan se dirige con una ternura. Recuerden que cuando leemos las Escrituras es Dios hablándonos, así es de que Dios se dirige a usted y a mí hoy con una ternura, como lo que es, como papá. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Queridos, en el texto de hoy veremos quiénes son los que verdaderamente conocen y aman a Dios. Entonces, ¿quién es el que conoce a Dios verdaderamente? Versículo 3.
En esto sabemos que nosotros le conocemos cuando guardamos sus mandamientos. Esa palabra guardar es obedecer. Guardar es obedecer sus mandamientos, porque hay quienes los guardan muy bien en su cabeza, se lo saben todos de memoria. A Dios no le importa eso. A Dios le interesa que obedezcamos su palabra, conocer y guardar. Conocemos y hacemos lo que nos manda. Así es. Conocer y guardar u obedecer son palabras muy importantes para el apóstol Juan. En esta carta tan cortita, la palabra conocer Juan la repite unas 40 veces. ¿Nos querrá decir algo? Y la palabra obedecer él la repite unas 10 veces en esta carta tan corta. Es claro que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere enfatizar la importancia de conocer a Dios y la importancia de obedecer sus mandamientos. La importancia de estas palabras para vivir en la luz, como Dios es luz. Conocer a Dios y obedecer su palabra es esencial para la vida de un creyente, para vivir en santidad. Es crucial, queridos. Pero, ¿qué implica conocer a Dios? ¿Qué implica obedecer a Dios? ¿Qué implica conocerlo? Vamos a tener esos dos puntos. ¿Qué implica conocerlo y qué implica obedecerlo? ¿Qué implica conocerlo? La palabra conocer en el griego es la palabra ginosko y denota una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Una relación entre yo que conozco y el objeto conocido, que en este caso es Dios. Entonces, conocer a Dios no es un tema intelectual, es un tema ¿de qué? De relación. De relación. No, yo le conozco. Ah, no. ¿Y tiene una relación? Conocer a Dios no se trata de tener conocimiento de información. Usted puede leer la biografía de una persona muy importante, conocer sus gustos, conocer su carácter, su forma de pensar, sus principios, pero eso es solo conocimiento intelectual. Usted solo conoce datos de este personaje. Usted no puede decir que tiene una relación con él, ¿verdad? Así muchos conocen todo sobre Dios, porque han leído las Escrituras, porque han asistido a la iglesia durante años, tienen conocimiento intelectual de todo sobre Dios. Sin embargo, nadie puede decir que conoce a Dios si no tiene una relación con Él. Eso es fundamental, queridos. Le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, fariseos, estudiante de la mejor escuela de Gamaliel, se conocía las Escrituras al derecho y al revés. Podíamos decir que él conocía a Dios. Sin embargo, no le conocía, hasta le perseguía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Cuándo pudo Pablo realmente conocer a Dios? Cuando Cristo llegó a su encuentro. Cuando ahí se encontró Cristo con Pablo, ahí se cayeron las escamas, las vendas de sus ojos, y ahora sí empezó una relación verdadera y sincera con Cristo, y ahora sí tuvo una relación, y todo lo que tenía en su cabeza ahora se hizo verdad en su corazón. Le pasó a Pablo con mucho conocimiento intelectual, pero no tenía una relación genuina con nuestro Señor Jesucristo. Jesús en Juan 14:6 nos deja claro que Él es el único camino para llegar al Padre. Así es de que, ¿cómo puede usted conocer a Dios? Solamente a través de Jesucristo, hermanos. ¿Y quién puede tener una relación con Dios entonces? No todo el mundo. Solo los que son beneficiarios del versículo 2, capítulo 2. ¿Quiénes pueden tener una relación con Dios? Versículo 2. Él es, refiriéndose a Cristo, la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Fíjense que Pablo conocía intelectualmente todo sobre Dios, pero su relación con Dios Padre empezó cuando tuvo encuentro con Jesucristo. Y Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Es solo Cristo, nadie más. Vírgenes, nadie más. Pastores, nadie más. Y Juan nos lo deja claro ahí en el versículo 2. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio. Así es que Jesucristo fue el Cordero Santo sacrificado por nuestros pecados y los de todo el mundo. Cuando se refiere aquí a los de todo el mundo hay que tener algo claro. No se refiere a toda la humanidad. Recuerden que en aquella época el pueblo judío era el que consideraba, porque desde Abraham ellos tenían la promesa de salvación. Pero como fueron infieles a Dios, entonces Dios abrió la puerta a los gentiles. Cuando Juan se refiere aquí, y los de todo el mundo se refiere para ellos el mundo de esa época, recuerde que Juan no fue escrito para nosotros, fue escrito para ellos primero. Así de que todo el mundo es los judíos y los gentiles que creen en Jesucristo. Que creen en Jesucristo, porque hay algunos que afirman que Cristo vino a morir por toda la humanidad. Entonces, ¿para qué el arrepentimiento? ¿Ya? ¿Para qué el arrepentimiento? La misma palabra dice que no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Entonces tengamos eso claro. Cuando se refiere a todo el mundo es los que creen en Cristo. Es Cristo quien pagó nuestra deuda con Dios. Fue Cristo quien quitó nuestros pecados. Solo así pudimos ser reconciliados con Dios. Solo así el creyente puede conocer a Dios. Es el creyente, hermanos. O mejor dicho, no es que el creyente puede conocer a Dios, es que Dios se dejó conocer del creyente a través de Cristo, mis queridos hermanos. Dios nos permitió tener una relación con Él. Escuchen lo que dice Gálatas 4:9, el apóstol Pablo, hablando con los creyentes en Galacia. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años? ¿Qué está diciendo Pablo? Ahora que Dios nos conoció, le está diciendo a las Gálatas, ahora que Dios les conoció, que Dios permitió a través del sacrificio de Cristo que ustedes pudieran tener relación con Él, ¿por qué vuelven otra vez a las obras? ¿Por qué vuelven otra vez a hacer cosas para ganar el favor de Dios? Cristo todo lo ganó en la cruz. Pero lo importante aquí es dejar claro, no es que usted buscó a Dios y usted conoció a Dios, es que Dios se dejó conocer a través del sacrificio de Cristo, mis queridos. Y en Timoteo, segunda carta de Timoteo 2:19, Pablo lo dice de esta manera. Pablo dice que Dios conoce a los que son suyos. Observen que esta relación, ¿quién la inicia? Dios. Dios es el que inicia la relación. Dios conoce a los suyos. Dios permite una relación íntima solo con los suyos. El falso creyente está imposibilitado para tener una relación con Dios. Así venga en todos los domingos, así se lea las escrituras al derecho y al revés. Es solamente el creyente el que puede tener una relación con Dios. Es claro, ¿verdad? Usted ha sido conocido por Dios y entonces ahora usted puede conocer a Dios. Usted ha sido conocido por el Rey Santísimo y entonces ahora Él le permite que ahora usted sí le conozca, si tenga una relación verdadera con Él. Al tener una relación real, íntima con Dios, usted puede conocerle tal como Él es. Eso no lo puede hacer el incrédulo. Usted va a conocerle tal como es, su amor incondicional. No ha visto su amor, no ha conocido el amor de Dios. Yo creo que usted ha experimentado el amor del Señor. Usted va a conocer su infinita gracia,
su bondad desbordante, su justicia justa, su gran poder, su soberanía, su cuidado, etcétera, etcétera. Ahora que Dios le ha permitido que usted le conozca, entonces usted ahora sí puede ver todo lo que es Él. No lo puede hacer el que se dice creyente, pero realmente no lo es, hermanos. Él se ha revelado en las Escrituras. ¿Ve la importancia que tiene que usted conozca las Escrituras? Eso no es por sueños. Él se reveló en las Escrituras. Las Escrituras dicen que antes Dios habló a través de sus profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento. Pero ahora nos ha hablado a través de Cristo. Y Cristo habló a sus apóstoles y quedó consignado en las Escrituras. El canon está cerrado. El tema es, si usted está capacitada, si usted está capacitado para conocer a Cristo, solamente lo puede hacer a través de las Escrituras. Por eso insistimos aquí en Salvados por Gracia. Estudien la Biblia, hermanos. Y a propósito de ello, ¿cómo va el plan de lectura? Bien. ¿Cómo va el plan de lectura, queridos? ¿Cómo va usted en ello? Que hermanos, qué importante que tengamos esto claro. Usted y yo somos privilegiados, honrados de poder conocer al único Dios verdadero, al que sostiene el universo, hermanos. Pero ahora vamos al segundo punto. ¿Cómo se diferencia un creyente verdadero de uno falso? ¿Cómo se diferencia un creyente verdadero de un creyente falso? Versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que un mentiroso, y la verdad no está en él. Hay quienes dicen que le conocen, pero no le obedecen. Solo el verdadero creyente es el que puede tener una relación con Dios. Solo el verdadero creyente obedece sus mandamientos. Este enunciado marca dos cosas. El creyente ahora está capacitado para obedecer a Dios. Antes no lo estábamos. No hay quien haga lo bueno. Estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso no podíamos obedecer el mandato de Dios. Por eso pecábamos y nos deleitábamos en el pecado, y aunque nos decíamos que nos arrepentíamos, volvíamos a la misma, estábamos imposibilitados. Pero el creyente ahora está capacitado para obedecer. Entonces, el creyente verdadero obedece los mandamientos, tiene dos implicaciones. Está capacitado y ahora quiere obedecer los mandamientos. Veámoslo un poco más a fondo. Los falsos profetas decían que conocían a Dios, pero sus vidas eran vidas mundanas. Andaban en total desobediencia a los mandatos de las Escrituras, a los mandatos de Dios. Y usted aquí tiene que comenzar a revisar su vida. No es para mirar al vecino, es para mirar nuestra propia vida. Aquel que dice que es creyente, por los frutos los conoceremos. Como dijo el pastor Lloyd Jones, no es por el domingo levantar los brazos y cantar bonito, porque el que no es creyente parece, como dice él, que guarda su cristiandad en una bolsa y el lunes arranca a vivir su verdadera vida pecaminosa. El falso creyente no ha sido limpiado de su pecado heredado de Adán, aunque declare y aparente que él cree en Jesucristo. No es por el que dice, es por el que vive. La cristiandad, hermanos. Escuchen, en Hechos 8 se relata un episodio interesante. Había un hombre llamado Simón, un hechicero, un mago.
Y la gente decía, que este hombre decía, este es el que se llama, mire cómo él se llamaba a sí mismo, hacía magia y todo esto, y él se llamaba a sí mismo el gran poder de Dios. Pero cuando vinieron los apóstoles y predicaron el evangelio, este hombre dijo que creía, que se arrepentía de sus pecados y se entregaba a Cristo. Es más, dejó la hechicería. Es más, se bautizó. Es más, continuó con la iglesia. Y yo creo que si estuviéramos en esa época, todos hubiéramos dicho, oye, ese es un verdadero creyente. Sin embargo, cuando los apóstoles oraban para que los nuevos creyentes recibieran el Espíritu Santo y también hacían milagros, salió el verdadero yo de este hombre Simón y le dijo, véndeme ese poder, yo quiero tener ese poder, véndemelo. Queridos, salió quien verdaderamente era él. Y ante eso, entonces el apóstol Pedro le dice, muere tu dinero contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Arrepiéntete. ¿Ve cómo muchos pueden pasar como creyentes, pero llega un momento en la vida que realmente muestran el cobre, como dicen algunos? Dicen que conocen a Dios, pero en verdad su pecado aún los domina totalmente. No ha habido un verdadero arrepentimiento. No han creído y su pecado no ha sido perdonado. En ellos hay un deseo natural de pecar. Ese es el falso, el que dice conozco, pero no vive la palabra. El verdadero creyente, ahora veamos el verdadero creyente, la marca. Obedece los mandamientos de Dios. Pone en práctica lo que la palabra de Dios le enseña. ¿Ha notado que ahora en usted hay un deseo natural de vivir a la manera de Dios? No que lo haga perfecto, no que lo haga siempre, pero en usted ahora hay un deseo de agradar al Señor. Eso pasa en el verdadero creyente. Hay un deseo de agradarle. Cuando usted peca, siente una gran incomodidad. Antes no. Uno pecaba y no pasaba nada. Antes se justificaba. Hoy en día, el verdadero creyente, si peca, se siente mal. Se siente mal, hay incomodidad, el Espíritu Santo le reargulle y entonces viene y se presenta ante Dios, Señor, perdóname. ¿Ve la marca? ¿La ve en usted? Si es así, es porque el Señor ha cumplido en usted una promesa que hizo en el Antiguo Testamento en Jeremías 31, 33, 34. Esto fue lo que dijo el Señor. Esa es una promesa que entonces está cumplida en el creyente verdadero. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellas y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor. ¿Y por qué no? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Él había escogido un pueblo para sí, Israel. Él le había dado una ley a cumplir a través de Moisés. Pero ellos prefirieron seguir a los Baales. Ellos descaradamente pecaron contra Dios, fueron idólatras. Sacrificaban a sus hijos, los pasaban por fuego para los dioses falsos. Y le fueron infieles al Dios verdadero. Y entonces el Señor, el amor de Dios y la grandeza de su gracia es tan grande que entonces Él toma una decisión. Voy a hacer un nuevo pacto. Un pacto de gracia, no se lo merecen. Y voy a hacer un pacto para que ellos vivan a mi manera. Su ley estaba afuera en tablas. Ahora les daré un nuevo corazón. Y voy a escribir mi ley en cada uno de ellos. Para que entonces puedan ahora sí, estando mi ley en su corazón, ahora sí puedan vivir a mi manera. ¿Por qué? Porque les perdonaré. Recuerden que Cristo no ha llegado. Es promesa.
perdonaré todos sus pecados y me olvidaré de ellos. ¿No es maravilloso? Pero Dios cumple su promesa. Eso no se quedó allá en Jeremías, en solo promesas, hermanos. El pacto de la gracia se cumplió ¿en quién? En Cristo. Versículo 2, por eso Juan lo deja ahí. Pareciera, cuando uno lee, dice, pero ¿qué tiene que ver que Juan ponga ahí que Jesús es el sacrificio perfecto? Por esta razón, queridos hermanos, Él perdonó nuestros pecados, nos hizo nacer de nuevo, nos dio un nuevo corazón en el que ahora su ley está escrita. Y además de eso, vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. Esa es la obra salvífica que nos permite ahora entonces conocerlo a Él, desde el más chico hasta el más viejo. No se refiere al niño, se refiere desde el recién convertido, el que no es tan maduro, hasta el más maduro. Podemos conocer al Señor. En Romanos 7:22, Pablo dice lo siguiente: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Eso le pasa a usted y me pasa a mí. Si somos verdaderos creyentes, uno se deleita cuando realmente vive como Dios quiere, como Dios manda. Ahora hay deleite. El verdadero creyente se deleita cuando obedece. Sin embargo, debemos tener cuidado, queridos. Debemos tener cuidado de no volver a nuestra vieja vida. El apóstol Pedro en su primer carta, capítulo 1, dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes. Vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Usted ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Obviamente se nos van las luces, pero no volvamos atrás a deleitarnos. Usted ya es libre del pecado, ya el pecado no es una práctica en su vida. Dios, su Padre, le llama a vivir como un hijo obediente de su palabra. Pero su gracia es tan grande que si usted llega a pecar, versículo 1, hijitos míos, mire el amor de papá. Yo los limpié, sacrifiqué a mi hijo, puse mi ley en su corazón. Ahora usted me puede obedecer. Yo quiero que viva a mi manera. No se vuelva atrás. Pero hijitos míos, y ponga su nombre allí. Esto os escribo para que no pequéis. Y si se le van las luces, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El justo. Es maravilloso ver cómo Dios asegura nuestra salvación y nos mantiene sin mancha delante de Él hasta el regreso de Cristo, cuando Él nos llevará eternamente a vivir con Él. Él lo prometió en el último versículo de la carta de Judas. Dice que el Señor nos protege y nos lleva sin mancha hasta cuando regrese Cristo. Pero a veces se nos van las luces. Y entonces dice, pero tienen un abogado. Cuando pecamos, el diablo nos acusa de infracción a la ley de Dios. Ahí llega el acusador. ¿Sí la ve? ¿Sí lo ve? Acaba de pecar. Ahí está el diablo, acusándonos. Pero usted tiene al santo, usted tiene al justo, usted tiene al que le salvó dando su vida por usted en la cruz. Usted tiene a Jesucristo clamando por usted ante Dios Padre. Usted tiene su abogado, alguien que aboga, que intercede por usted. Esta gracia tan grande nos tiene que llevar a algo, hermanos. A un compromiso con la santidad, a un compromiso a la obediencia, a un compromiso con el Señor, hermanos, a ser fieles a Él, a conocerle más, pero también a vivir confiados, no preocupados por no voy a pecar, no,
conociendo su palabra, porque recuerden Juan 15, ustedes ya están limpios por la palabra. Es la palabra la que nos va limpiando. Es la palabra la que nos va limpiando, queridos hermanos. Y si usted llega a pecar no deliberadamente, usted tiene que tener la confianza de que Jesús aboga por usted. Y la semana pasada nos dijo lo siguiente: y si confesamos nuestros pecados, en el versículo 9 del capítulo 1, Él es fiel y justo para perdonar. Usted tiene un abogado, pero espera que usted se arrepienta. Y usted ahora se puede arrepentir. ¿Por qué? Porque tiene un nuevo corazón. Y porque el Espíritu Santo le dice: hey, hay que volver al Señor. Queridos, ¿recuerdan que al iniciar la prédica le pregunté si usted amaba a Dios? Muchos acentuaron con su cabeza que sí lo aman. Permítame decirle que a Dios no le descrestan las frases bonitas. Oh Dios, cuánto te amo. Eso no lo descresta a Él. Entonces, ¿cómo espera Él que le demostremos su amor? Versículo 5 del capítulo que estamos, versículo 5 del capítulo 2. Pero el que guarda su palabra, el que la obedece, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. A Dios no le descrestan las frases lindas. A Dios le descresta que nosotros le obedezcamos. Es la manera como le decimos: Dios, te amo. Te amo. Y eso es en toda relación, ¿sí o no? Muchas veces las palabras se las lleva el viento, pero son los actos los que realmente confirman si se ama o no se ama a la persona. Dígale a Dios cuánto lo ama, pero demuéstreselo con hechos. Demuéstrele que es verdad que usted lo ama. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Dígale a Dios cuánto lo ama, pero demuéstrele que es verdad obedeciendo su palabra. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Entonces no es de palabra, queridos. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo les amaré, y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Ve cómo interactúan las dos palabras, conocer y obedecer? No se pueden desligar. Usted dice que conoce a Dios, obedezca sus mandamientos. Usted dice que ama a Dios, obedezca sus mandamientos, y entonces Él le amará y se dejará conocer cada vez más. Entre más obedecemos la palabra de Dios, Dios se deja conocer más. Pero usted no puede obedecer la palabra que no conoce. Entonces, así como el pastor Lloyd Jones dijo que algunos su cristianismo lo obtienen en una bolsa y lo abren por la mañana el domingo y lo guardan por la noche, algunos hacen lo mismo con las Escrituras. ¿Quiere conocer a Dios? Abra más las Escrituras. Entre más obedecemos a Dios, Él se deja conocer más, y espero que usted hoy salga con la determinación de mostrar cuánto ama al Señor. No merecemos nada de Él, sin embargo, Él lo ha hecho todo por nosotros. Él lo ha hecho todo a nuestro favor, y lo único que espera es que lo amemos, que obedezcamos, que le conozcamos, que seamos sus hijos obedientes. No hicimos nada para merecer tanto amor, tanto sacrificio. Para la salvación no hicimos nada. Él lo ha hecho todo. Estamos capacitados para obedecerle. Puso su Hijo en la cruz, nos limpió de pecado, puso su ley en nuestro corazón, su Espíritu Santo vive en nosotros, y si pecamos,
Cristo aboga por nosotros. No merecemos nada, sin embargo, Él lo ha hecho todo a nuestro favor y lo único que espera es que lo amemos, que lo conozcamos, que seamos sus hijos obedientes. En conclusión, Dios nuestro Padre espera que vivamos como Jesús vivió. Y Él es el mejor ejemplo. Versículo 6. El que dice que permanece en Él, en Dios, debe andar, debe vivir como Él vivió. Es lo que nos está diciendo Dios. Dice que me conoces, dice que me amas. Miren a mi hijo. Hijitos, ahí está el ejemplo. Vivan como Él. Él es el referente. Jesús fue obediente al Padre. Filipenses 2:8 dice el apóstol Pablo, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a cumplir un mandato de su Padre. Y Jesús, siendo Dios mismo, obedeció. Sin embargo, en su humanidad, Jesús en el huerto de Getsemaní, su humanidad le llevó a temer, ¿recuerdan? Sudó gotas de sangre y hubo un momento en que su humanidad no quería obedecer. Su humanidad no quería hacer lo que Dios quería. Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Él sabía el sacrificio, lo duro que iba a ser ir a la cruz. No solo por el sacrificio físico, sino porque Él sabía que allí su Padre lo iba a aborrecer, porque allí en la cruz lo miró y lo castigó y lo enjuició como pecador. Sin embargo, ¿qué dijo? Padre, pero no se haga mi voluntad. Y obedeció. Y fue a la muerte y muerte de cruz. Es el ejemplo de la obediencia, queridos hermanos. De la misma manera, nosotros los creyentes debemos sobrepasar nuestros propios deseos de no querer obedecer al Padre en algo. Muchas cosas que nos pide la palabra no son agradables. Pasar por alto la ofensa no es fácil. Hacer el bien a quien nos ha hecho mal, qué difícil es. Pedir perdón cuando nos han ofendido, cuando hemos ofendido, ¡wow! ¡Qué duro!, ¿no? Pero si usted ama verdaderamente a Dios, si usted valora cuánto Él le ama, usted se esforzará a sí mismo, como dijo el apóstol Pablo, como dijo, golpeo mi cuerpo. Usted se esforzará a sí mismo como lo hizo Jesús y obedecerá. Entonces glorificará al Padre y en mi opinión, no lo dice la Biblia, pienso que sacará una sonrisa de Él. Este hijo, esta hija es obediente. Como ven, Jesús es el ejemplo de la obediencia. Y Jesús también dio ejemplo de amar. Y no amó de boca, amó con hechos. Ahí enseguidita en el versículo 7, Juan nos recuerda un mandamiento que se dio desde el principio: amarnos los unos a los otros. Y vaya que Cristo sí que lo cumplió. Porque Jesús dijo, no hay amor más grande que dar la vida ¿por quién? Por sus amigos. No fue amor de boca, fue amor con hechos. Y fue a la cruz. Pero Él fue más allá. Amó a sus enemigos. Porque usted y yo éramos enemigos de Él. Y nos amó siendo enemigos. Jesús es el ejemplo de obediencia y es el ejemplo de amar, obedeciendo, y no con palabras, sino con hechos, mis queridos. Y cierro repitiéndole esta pregunta: ¿ama al Señor ahora con lo que acaba de conocer? ¿Lo demuestra con hechos, con su obediencia a su palabra? Hermanos, quien conoce a Dios obedece sus mandamientos. Él le amó,
Él se dejó conocer de usted. Él le limpió de pecado. Él puso su ley en su corazón. Le capacitó para que usted le obedezca. Él le dejó un modelo a seguir, a Cristo. Él le dejó un manual de instrucciones, la Biblia. Tome la decisión de ser fiel. Lo repito. Quien conoce a Dios obedece sus mandamientos. Él le amó hasta lo sumo. Él se dejó conocer de usted. Él le limpió de pecado. Él puso su ley en su corazón. Él le capacitó para que usted le obedezca. Él le dejó un modelo a seguir, a Cristo. Y Él le dejó un manual de instrucciones, la Biblia. Tome una decisión de serle fiel. Y si usted no ve estas marcas en su vida, si usted no ve las marcas que acabamos de enseñar, si no está seguro de ser un cristiano verdadero, sepa usted que Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo y le dejó el único medio para que usted hoy se arrepienta, sea salvo y tenga una maravillosa relación con el Dios verdadero. Meditemos. Medite allí en el mensaje que Dios nos ha dado hoy. Deje que el Espíritu Santo